Ventisindada sembra, fum, fum, fum. Ventisindada sembra, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet rossi, blanquet, fill de la Verge Maria. Ha nascut en l'establia, fum, fum, fum. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad. Oh, oh, oh. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Último programa del año, queridos nigromantes. Ha llegado la hora de hacer las recomendaciones literarias de este año. Antes de pasar a ello, voy a saludar a mi increíble compañera. Hola, Saray, ¿cómo estás? Hola, muy bien, genial. Hola a todos mis queridísimos guaperrimos, a mi queridísimo compañero de letras también. Y como tú decías, parece mentira, pero ya mismo tenemos el 2023 encima y con él otro año más de este programa. Ya vamos a por nuestra tercera temporada, nada menos. Sí, 2 añitos aquí, cumpliendo cada 2 domingos. Sí, señor. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Eso te iba a decir, que es maravilloso todo esto, pero que tiene una parte mala, y es que el tiempo se ve como a velocidad insoportable, ¿no? Pero en fin, vamos a quedarnos con lo bueno, con el hecho de que seguimos aquí, que nos pasamos pipa hablando de libros, tenemos cada vez más amigos que nos siguen. Y bueno, como tú decías, año de lecturas interesantes, y como es costumbre en este espacio, va siendo hora de hacer unas recomendaciones, que no hacemos nunca ninguna, ¿no? Sí, yo anotaré más en la libreta, estoy seguro. ¿Cuántos libros te has leído tú este año, Saray? He perdido, no los he contado, pero creo que han sido menos que el año pasado, tengo que decir. Bueno, en tu caso, al revés. Yo en mi caso al revés. Los he contado justo ahora, antes de empezar el programa. De forma oficial, 113. ¡Oh! Y extraoficialmente, porque me he leído libros que no se han publicado todavía, me he leído un par, como por ejemplo El Pozo de Granados, que no voy a decir ¿De quién será? ¿De quién será? Y claro, si cuento estos dos, llego a 115 libros leídos en un año. ¡Wala! Es una barbaridad, ¿eh? Es increíble. Sí, o sea... Voy a tener que ponerme yo también una... ¿Cómo se dice? Bueno, estas cosas que se hacen en Año Nuevo, ¿no? Propósito. Eso, un propósito, exacto. Voy a tener que decir, llegar aunque sea a la mitad. Yo este año no lo he intentado, ¿eh? No lo he intentado. No... Ha surgido de forma espontánea. Ha surgido de forma espontánea. He leído libros muy buenos, me enganchaba. Estoy también en muchos grupos de lectura conjunta y hay meses que me agobia un poquito porque tenía que leerme 5 o 6 libros a la vez. Pero he cumplido en todos los grupos, he leído todos los libros que se han propuesto y entre todos los libros que he leído he seleccionado 5, los 5 que más me han gustado. Me ha costado muchísimo hacer esta selección. No sé si sí, en tu a mí caso... también, ¿eh? Sí, a mí también, ¿eh? Porque yo el año pasado creo que fueron 83, puede ser, algo así. Poquitos, comparados con los tuyos, poquito. Y este año la cosa estará en 70 y algo, algo así. Ah, bueno, a ver, que 70 y algo son también un montón de libros, ¿eh? No, bueno, es que yo normalmente suelo leerme una media de entre 60 y 80. Pero el año pasado fue como un récord para mí porque ya había pasado la cifra de los 80 y pensé, pues igual voy en esa dirección, ¿no? Pero no, este año descarrilé y no he podido llegar a eso. Pero bueno, intentemos el año que viene
progresar a ese respecto. Pues vamos allá con las recomendaciones, si te parece. Venga. ¿Quién empieza, tú o yo? Empieza tú, que seguro que tienes mucho más que contar. Vale, yo encima los he ordenado del quinto puesto al primer puesto. Además, o sea, fíjate, me ha costado también mucho. Una vez que ya había preseleccionado los 5 libros, digo... Y estoy bastante contento con cómo ha quedado. Luego igual lo escucho este programa en unos años y no tiene nada que ver el orden. Pero no, lo tuyo es rizar el rizo. O sea, ya de por sí cuesta coger 5 de 115 libros. Has cogido 5 y encima los has puesto en orden. Los he puesto en orden de menor a mayor. Pues bueno, el quinto puesto les traigo un clásico. Se titula, ahora a ver si pronuncio bien, La abadía de Northanger. Es un libro de Jane Austen. Este año me he leído todos los libros que tiene Jane Austen publicados. Y este es el que más me ha gustado. ¿Sí? No es uno de los más conocidos, pero me gustó muchísimo. El libro fue escrito en 1978, pero se publicó de forma póstuma en 1818. Tiene 296 páginas. Y es un clásico de ficción literaria de romance victoriano y un poco de drama, porque a Jane Austen le va el drama. La lagrimilla. Sí. ¿De qué va el libro? Pues tenemos a Catherine, una chica que acaba de vacaciones en Bath, no tiene amigos y su único entretenimiento son los libros góticos, porque a Katy le encanta leer. Bueno, la verdad que la mayoría de las protagonistas de Austen tienen este hobby. Total, que en una fiesta de esas victorianas de la época... conoce a Isabel, una chica 4 años mayor, un poco casquivana y mala influencia, todo hay que decirlo. Pero Catherine, nunca se da cuenta de esto, porque nuestra protagonista es un poco palurda. Vamos a dejar. Qué gran palabra, palurda, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo ahí. Las cosas como son. Resumiendo, que nuestra protagonista acaba enamorada de un joven apuesto que se llama Tilney, pero ojito, que la mejor amiga de Catherine, Isabela, tiene un hermano que va detrás de ella. Y tenemos aquí un triángulo amoroso muy divertido. Al final, el joven apuesto, el que se llama Tilney, invita a Catherine a la abadía de Northanger a pasar unas semanas junto con él, junto con su padre, con su hermana pequeña. Y nuestra protagonista, que lee mucha novela gótica, se piensa que la abadía está repleta de fantasmas y vive unas experiencias un tanto surrealistas. Y si quieren saber más, pues ya saben, tienen que leer el libro. Los puntos positivos, pues bueno, la parodia que hace la autora de las novelas góticas de la época en este libro es magistral, algo parecido a lo que hizo Cervantes con el Quijote en cuanto a las novelas caballerescas, pues Jane hace lo mismo con las novelas góticas, pero de una forma mucho más sutil, con mucha elegancia y sin perder nunca ni su esencia ni su estilo. Me gustó mucho la protagonista, Catherine, ¿no? Que es una muchacha, pues... no tiene sangre en las venas al principio del libro, es inocente, cándida, ingenua, tonta, porque es tonta, y termina con una evolución impresionante. O sea, una protagonista a la altura de Emma, libro también titulado así, de Jane Austen, o Lizzie, de Orgullo y Prejuicio, que son dos de sus personajes protagonistas más conocidos. Pero bueno, yo creo que Catherine está a la altura también de estas dos. Este libro, pues no hay un exceso de personajes, por lo que no es difícil que uno se pierda con los nombres y apellidos anglosajones, que sí ocurre en otras novelas de Austen. Y como puntos negativos, pues bueno, podría decir que el final es algo atropellado, ocurre todo demasiado rápido y no da tiempo a saborearlo. Me recordó mucho a su primera novela, la de Sentido y Sensibilidad, aunque hay que tener en cuenta cuándo fue el libro escrito. Fue una de sus primeras obras escritas y que la autora nunca llegó a publicarlo. O sea, es decir, se publicó de forma póstuma, por lo que a lo mejor si la autora hubiera decidido publicarlo, pues hubiera modificado algunas cosillas. Pero bueno, de todas formas, el libro me gustó mucho. La verdad que es el que más me ha gustado de Jane Austen por el tema de la parodia esta con lo de la novela gótica, que lo encontré fascinante. Además, esto no lo hacen sus otras novelas anteriores. Y creo que es bastante de resaltar este punto. Pues sí, desde luego. Estaba yo ahora reflexionando acerca de los libros póstumos, que cómo me sentiría yo al menos, ¿no? Si alguien sacara un libro que yo a lo mejor no ha pasado mi filtro de calidad o por lo que sea, y que luego la sociedad, la humanidad, tenga ese libro en su haber sin que yo lo haya corregido, a lo mejor me estaría revolviendo bajo tierra, ¿no?
No sé, bueno, si hubiéramos permitido, no, perdón, si no hubiéramos hecho eso nunca, no conoceríamos a Kafka, por ponerte un ejemplo. Sí, aparte creo que en Jane Austen el libro de Persuasión Sí. y luego las Lady Susan son también póstumos, o sea, tiene 3 libros póstumos. Pues nada, habrá que darse prisa a la hora de corregir. ¿Sabes? No llegue la muerte, no encuentren ningún fichero sin publicar, ¿no? Bueno, pues he tomado nota. Como yo ya ¿En un post-it? Sí, señor, sí, aquí en mis post-its. Y vamos con mi primera recomendación. Yo no los he ordenado no he hecho una lista como tú. No pasa ¿vale? nada, yo es que soy muy friki. Sí, un poquito. Y lo que nos gusta a nosotros es el friquismo. Bienvenido. O sea, yo voy a hablar de El Rey de Amarillo, de Robert William Chambers. Bueno, yo sé lo más grande de este libro. El que yo leí es de la colección Valdemar Gótica y cuenta con este y otros relatos del autor, que para ser sincera yo no había leído antes y me sorprendió gratamente. Así que me puse a buscar información sobre Chambers por conocer un poco más su historia y me pareció fascinante. Porque a este hombre se le daba bien todo lo que hacía. Habría que empezar diciendo que su vocación más profunda era la de ilustrador y parece que lo de escribir fue algo que surgió casi por casualidad. A mí esto me resulta tremendo, ¿sabes? Porque lo hacía todo tan bien. O sea, me resulta impresionante que alguien pueda ser tan excelso, ¿no? En varias disciplinas. Así que mi admiración fue creciendo, ¿no? A medida que descubría facetas suyas. He visto algunas de sus ilustraciones también. Son brutales. Pero lo que he podido leer de él me ha conquistado a muchos niveles, ¿no? Lo mejor de todo es que Chambers no tenía intención de consagrarse como escritor. Lo veía como una actividad extra en su vida. Por causas y azares acabó procurándole muchos beneficios en el plano económico, aunque en realidad nunca tuvo problemas en ese sentido, ¿no? Él venía de una familia de grandes recursos, así que su arte pues no arrastraba la necesidad de sobrevivir, sino que era muy libre a nivel creativo. Otra cosa que me llamó la atención es que pese a lo que sabemos de los artistas de la época, y más teniendo en cuenta que él vivió el París bohemio, ese París que se caracterizaba por un estilo de vida inmediato, sin pensar demasiado en el futuro, lo que se dice vivir al día, ¿no? Pues en el caso de Chambers no se cumple, porque al parecer era un hombre muy convencional, un tipo tranquilo, de perfil bajo, prefería la compañía familiar antes que llevar una vida disoluta, digamos, tipo particular dentro de los de su gremio. ¿Y qué puedo comentarles respecto a los relatos de este libro? El Rey de Amarillo es una obra de teatro y quien llega a leer su segundo acto acaba perdiendo la razón. Ese es un poco el resumen. Chambers trabaja aquí conceptos muy interesantes, conceptos poderosísimos dentro del mundo del horror, y creo que convendría mencionar algunos toques de cada relato. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque no quiero hacer spoiler tampoco, ¿no? Creo que es una buena lectura y no es mi intención estropear la experiencia de quien tenga interés. Bien, tenemos El Reparador de Reputaciones, un relato que aborda el trastorno como tema y te deja pensando si la situación que plantea es real o una alucinación. El personaje conoce a un hombre que parece ser capaz de cambiar la reputación de quienes no le pagan lo que exigen, ¿no? Y me gustó especialmente, debo decir. Otro relato, La Máscara. Aquí nos encontramos con un invento. Puede que surgiera a raíz de la lectura de ese libro maldito, El Rey de Amarillo, y su función es conservar a una persona o animal, a cualquier ser vivo en realidad, de forma permanente, transformado en estatua. Bueno, sublime este relato, la verdad. Bueno, en el pasaje del dragón, este es otro relato que nos advierte del peligro de leer ese segundo acto del Rey de Amarillo, El signo de amarillo. Este sería el relato central, digamos. Trata sobre un pintor al que afecta directamente la maldición del Rey de Amarillo y el tema va sobre la obsesión. Brutal. Les Demoiselles, no sé si se pronuncia así, la verdad. No, pues, ha quedado bien. Corran a corregirme, por favor. Es uno de los relatos más sobrenaturales de este libro. Hay fantasmas, un bosque, alguien que se pierde. Muy bella la manera de proyectar todo esto. Es casi lírica la narrativa de tan bien escrita. El creador de lunas, esoterismo mezclado con ciencia ficción, toque oriental, bandidos, un hechicero. Uno de esos relatos típicos de la época, ¿no? También muy buena lectura. Una velada placentera, vuelve Chambers a hablarnos de un dibujante que se enfrenta a varios horrores sobrenaturales con un jefe insoportable. El emperador púrpura, historia de entomólogos con mariposas de por medio. No puedo contar mucho de este porque ese sí sería estropearlo, pero el final es lo mejor del relato. Ahí lo dejo. El mensajero, historia de venganza con tinte paranormal. Otra mariposa como elemento importante de la trama. Que podríamos decir adopta un papel de premoniciones quizá. Lo dejo a gusto del lector. Y el último, La llave del dolor.
Muy buen relato, me hizo viajar bastante en concreto. La historia trata sobre un tipo que comete un crimen y decide huir, y en esta huida acaba en una isla donde va a experimentar una especie de sueño muy extraño. En general es un libro de fantasmas y leyendas, personajes que encajan en el registro de lo sobrenatural y que se salió un poco del estilo gótico de la época, ¿no? Trajo un aire renovado al género y abrió un nuevo camino a otros escritores. De hecho, habría que decir que fue influencia directa para Lovecraft, concretamente sobre su archiconocido Necronomicon. Un dato a tener en cuenta. Y en fin, El Rey de Amarillo. Esa es mi primera recomendación. Lectura indispensable para los amantes de la literatura del siglo XIX. Pues apuntadísimo, y voy a intentar leerlo el año que viene. A ver. ¿Has empezado a leer también autores góticos y todo esto? Sí, por eso. Que ahora, últimamente estoy leyendo bastantes clásicos y ya me he acostumbrado al ritmo y un poco al estilo de la época, así que... Sí que tiene toda esa pátina, ¿sabes? Así que ya de cabeza. Pues bueno, yo ahora os traigo mi número 4 de mi lista. Es un libro que ya conocemos aquí bastante y no es otro que El Exorcista. Maravilloso. Sí, o sea, ¿lo has traído tú también? No. Vale, digo, a ver si... No, porque he intentado quitar las relecturas, ¿vale? Vale. Yo lo había quitado y había puesto, pero al final digo, pero es que me gustó mucho el libro. Muy bueno, es muy bueno, es brutal. Sí, para los nigromantes que no escucharan, hicimos un especial en la temporada 2, programa 14. Hicimos un análisis de este libro bastante completo, así que no voy a decir mucho más del libro porque ya tienen ese programa. Sí que puedo decir pues, que el libro se escribió en el 71. El autor es William Peter Blatty. Tiene 376 páginas y pertenece al género del terror. Y simplemente nada, decir por lo que más me gustó del libro, ¿no? El ritmo que tiene. Es un libro lleno de misterio y con mucha intriga. La ambientación es espeluznante, sobre todo la habitación de Regan. O sea, hay momentos escalofriantes y horrorosos que los amantes del terror, pues, para disfrutar de lo lindo con estas escenas. Tiene también personajes muy buenos, el padre Carras, Kinderman, Merrin, Carl... y luego trataba temas como cuestiones de la fe, o tenía frases tan exquisitas como que Dios se expresa a través del silencio y la verdad, y el diablo a través del ruido y la mentira. Y vamos, es un libro excelente, sobre todo para los amantes del género del terror. Yo creo que lo van a disfrutar. O sea, es súper pulcro ese libro, está tan bien escrito, es un gozo leerlo. Una narrativa estupenda, porque además empieza con ese fragmento que te explica un poco dónde está Merrin y todo esto, y tú dices, a lo mejor la lectura va a ser un tanto densa, porque es cierto que al principio, pues bueno, William Peter Blatty deja ahí fluir sus capacidades, y a medida que vas avanzando la historia y ya te vas centrando, digamos, en el presente, ves que el tipo utiliza un lenguaje mucho más ágil, sin dejar de salirse de toda la documentación que ha hecho, porque es espectacular. Sí, hay una parte técnica que está ahí, pero bueno, que no rompe el ritmo tampoco. En absoluto, y a mí eso me pareció fascinante de este libro, porque normalmente los libros que tienen trabajo de documentación así muy expresos, ¿no? Hay un momento en que baja la atención, y es normal. Veas el Parque Jurásico. Por ejemplo, no seré yo quien hable mal de Parque Jurásico, pero esa parte a mí en particular sí que me bajó un poco el tema de la atención. Pero con El Exorcista no. De hecho, sucede todo lo contrario. Estás tan apasionado con el tema que aborda que eres incapaz de dejar la lectura. Y me obligué a leérmelo, lo repartí en 3 días. Porque no quería terminar el libro. O sea, hace muchísimo tiempo que lo leí. En un día. Sí, pero me daba coraje terminar un libro tan bueno tan pronto, ¿sabes? Y dije, no. Bueno, pero a ver, yo eso cuando me pasa a mí, pues digo, bueno, lo voy a releerlo, o sea, estoy seguro. Y luego, pues, normalmente en la relectura de los libros que me gustan, suelo disfrutarlos más. Porque como ya sé lo que va a pasar, no estoy en tensión. O sea, ¿sabes esa tensión de cuando a veces lees y ¡ay! ¿Pero qué? ¿Y no te pasa que redescubres algunas escenas a las que a lo mejor en la primera lectura no les diste tanta importancia y luego las lees desde esa perspectiva de conocer ya la historia y dices, madre mía, qué importancia tenía esto? Sí, claro, pero por eso mismo, por la ansiedad de la tensión, de la intriga, claro, y a veces que me emociono, empiezo a leer muy rápido, no saborea. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando hicimos la entrevista aquí, que él dice, yo cuando leo libros, yo a lo mejor tardo 5 o 10 minutos en una página porque
¿sabes? Saborea la escena, piensa lo que está leyendo. Yo cuando me engancho en un libro no puedo hacer esto, o sea, no puedo. No, doy fe, y 115 libros que te has leído este año también. Exacto. Bueno, pues El Exorcista, sí, yo doy fe que es un gran libro y por supuesto yo también lo recomiendo, aunque no esté en mis recomendaciones, porque yo lo que quería hacer era recomendar libros que me he leído este año, ¿sabes? Y me he releído algunas historias, pero no quería ponerlas en recomendaciones por eso mismo, porque no son de este año, no lo descubrí este año. Ese sería un poco el... Yo lo he descubierto este año, no lo había leído. Es maravilloso ese libro, es chapó, y de hecho me han dado ganas de volver a leerlo. Tentada estoy. Bueno, pues voy a pasar yo a mi segunda recomendación. Vale. También es un libro repetido en este programa, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Brillante libro, muy nombrado, ¿no? Como os decía antes, en esta temporada de Nigromantes. De hecho, tienen nuestro análisis en el canal. Si buscan el episodio 10 de la segunda temporada, ¿puede ser? Te lo confirmo ahora. El hombre de los datos, por favor. Te lo confirmo en un rato. Bueno, pues ahí compartimos impresiones, Navi y yo, sobre esta magistral novela. Así que, bueno, voy a contarlo justo ahora para no incordiar más de la cuenta. Historia perturbadora, un terror profundo, muy bien ejecutado, tremendas escenas llenas de crueldad. Me viene a la mente la parte de las aulas, no sé si la recuerdas tú, Navi, y el recuerdo general que tengo de este título es la perfecta definición de violencia que se proyecta en la narración. Hay descripciones impresionantes que permiten una inmersión única en la mayor parte de la historia y habla de muchas cosas más, ¿no? Más allá de la propia trama. En términos generales se centra en brujería, rituales, sexo, vínculos de familia, sangre. Todo esto se mezcla con eventos cruciales de la historia de Argentina, puntos dramáticos de la dictadura y de los profundos cambios sociales que se van produciendo a medida que los personajes también van creciendo, ¿no? Y en fin, hay una caterva de emociones muy poderosas en sus páginas, trabajo de documentación espectacular y para mí quizá lo más destacado es el desarrollo de esos personajes tan atípicos con los que en ocasiones es imposible empatizar y cómo Mariana les da una vuelta, ¿no? Es soberbio el estilo de esta autora. Y solo, bueno, me queda recomendarles que escuchen el especial porque ahí hablamos largo y tendido de la novela. Y... Sí, que confirmo, en el programa 10 de la segunda temporada hacemos un análisis completo del libro, pero luego además en el programa 18 de la segunda temporada les traemos recomendaciones, libros de brujas y también hablamos de este libro. Y ahora volvemos, un triplete hacemos. Era inevitable, o sea, yo creo que es una de las grandes novelas del año, por lo menos para mí, yo sé que salió hace un par de años, creo. ¿O en 2019 puede ser? Sí, no 2019. Sé. Pues mira, tardé muchísimo en descubrirla y no me arrepiento en absoluto, para nada. No, mira, este no me lo tengo que apuntar porque lo tengo leído. Ya te digo. Pues bueno, vamos a mi top 3. En el número 3, este libro me ha costado ponerlo en este lugar, pero bueno, siendo justo con los otros dos, al final este se ha quedado con el puesto de bronce. Es un libro publicado en 1943, escrito por Betty Smith, y el libro es Un árbol crece en Brooklyn. Es un libro que tiene 512 páginas y es una novela, se podría decir que semi-autobiográfica. La historia se centra en la juventud y adolescencia de una chica que se llama Katy, medio irlandesa, medio americana, que vive en Brooklyn, New York City, durante las 2 primeras décadas del siglo XX. El libro toca temas como la humanidad, la educación, la pérdida de la inocencia, la importancia de la familia, la pobreza, el amor y sobre todo el sueño americano del que tanto hemos oído hablar en la televisión y sobre todo en el cine yankee. Decir también que el contexto histórico del libro es genial. Sí que he leído muchos libros escritos por autores españoles, pues de principios del siglo XX, de la guerra civil, de la posguerra, que tiene momentos muy negros y crudos, y este libro en el que la historia se centra al otro lado del charco pues me ha resultado muy didáctico y me ha recordado en algunos momentos a esa hambruna de la que tanto he leído en libros españoles, ¿no? Momentos en los que los personajes no tenían ni un trozo de pan mozo para llevarse a la boca, o por ejemplo en este libro pues la madre tenía que hacer 1000 virguerías para poder alimentar a sus hijos, o cuando llegaba el duro invierno que ni siquiera tenían ropa para abrigarse. La verdad que el libro tiene momentos muy duros. He de reconocer que he llorado con este libro mucho, o sea, muchísimo. He sufrido un montón. También me he reído, me ha hecho sentir muchas cosas y creo que es lo bonito de este libro, que uno se sumerge en la historia de una forma que se olvida de su propia vida. La verdad que me habían recomendado muchas veces este libro, pero siempre lo he ido posponiendo porque digamos que el tema, ¿no? Pues no sé, histórico así, pues no me atraía mucho.
Pero la verdad que es que una vez que empecé a leer este libro, me duró 3 días. O sea, con eso te lo digo todo. Me hablaste mucho de este trabajo. Sí, es que me marcó mucho este libro. Y bueno, resumiendo, puntos positivos, pues los personajes están muy bien dibujados. Me recordaron un poco a los de Dickens. Sufres mucho y ríes mucho con ellos. Son muy humanos y tienen mucha profundidad. Luego la sensibilidad del autor al contar la historia es brillante, es genial. También encontré entrañable las mini historias que nos muestran la vida de los inmigrantes en el continente americano, de los personajes secundarios que van pululando por el libro. Destacar también la prosa, que es sencilla, es precisa, es clara. Y en definitiva, o sea, el libro es una continua lección de vida y nos enseña cosas tan mundanas como cómo ser feliz y cómo prosperar en la vida. Cosas tan sencillas que a veces olvidamos por nimiedades y estupideces. Y a veces hay que leer libros como este, pues bueno, para eso, para ver que es muy fácil ser feliz. O sea, es que es muy fácil, sobre todo cuando tenemos salud, ¿no? Que es lo más importante en la vida. Y es un libro que me ha marcado mucho esta lectura de este libro, así que lo recomiendo, Nigromantes. Sí, yo lo tengo en lista, ¿eh? Lo tengo en lista. Lo que pasa es que, como siempre, las listas kilométricas... Sí, cada vez hay más libros en la lista. No, y después de este programa, pues fíjate, ya he apuntado uno. O sea, este ya lo tenías. Este también lo tenía. Con eso te lo cuento todo. Bueno, pues pasamos a otra recomendación. Yo he elegido Ponzoña, de David Luna Lorenzo. Novela corta, maravillosa, me la leí del tirón. Y por supuesto vuelvo a hablar de terror. Ese es mi género, ustedes lo saben. Queda patente. Sí, es que no. Yo veo toda la variedad ahí de registros que tú escoges. Trama por aquí, historia por allá. Y yo pienso, no, yo soy un ser deplorable porque solo leo maldad, ¿no? Bueno, este es un libro muy fresco. A ratos va a una velocidad un tanto vertiginosa, todo se ha dicho. Y esto es quizá lo que hace tan ágil su lectura también. Me gusta mucho la capacidad del autor para envolvernos en la trama, para trasladarnos a esa casa ocupada, a esta chica que tiene una hija y la cree poseída. Todo esto es un relato muy gráfico y directo. De hecho, uno se estremece al ver las carencias, no solo materiales, que son muchas, porque bueno, las condiciones de vida de esta protagonista son muy precarias. Vive de forma lamentable. Pero yo creo que lo más importante de esta historia es el tratamiento de las emociones, de cómo se siente ella, de cómo hace sentir a quienes estamos leyendo el trabajo, porque, a ver, cualquier ser empático va a torcer un poquito el gesto ante algunas escenas. Y más allá de conceptos como vínculo maternal, marginalidad, abandono, etc., creo que el propósito del autor era centrarnos primeramente en una desgracia humana, para después dar un giro fantástico a la trama y dejarnos en 33 solo con una frase. O sea, delicioso este libro. Como les digo, se lee en una tarde. Yo por lo menos no lo pude soltar hasta terminarlo, y la verdad es que si son algo sensibles, igual no es buena lectura para ustedes, pero si les mola lo siniestro y son como yo, seres perturbados y demás, y tienen buenas tripas, van a disfrutar. Es un súper trabajo. Para mí fue un descubrimiento total, ¿eh? No conocían a este autor. No sé si para mí también me lo recomendaste, y como vi que era cortito, pues digo, mira, tengo un hueco este mes. Y también me lo leí del tirón. Muy buen libro, muy buen libro. Estupendo, ¿verdad? O sea, sí. Para mí fue como un soplillo de aire fresco, ¿no? En todo tengo ganas de leer más de este autor también, porque digo... Puede ser muy interesante libro de este autor. Pues bueno, otro libro que no voy a apuntar, Sarai, porque ya lo tengo leído. Bueno, pues vamos a mi puesto de plata. El número 2 he apuntado el libro de Matar a un ruiseñor. Harper Lee, publicado en 1960, 281 páginas, ficción social, novela ganadora del premio Pulitzer, que toca temas tan importantes como el racismo y el aprendizaje en la vida de preadolescentes. Este libro es sublime, o sea, me ha llegado al alma, es un libro precioso, tiene un poquito de todo, hay hasta momentos algo terroríficos, con eso te lo digo todo, Sarai, o sea, había algunas escenas que digo, guau, esto es... Además, siendo amiga de Truman Capote, eran íntimos, no sé si sabes la historia. No, pero bueno, este año me he leído también a Truman Capote, su libro, el de... ¿A Sangre Fría? Sí, A Sangre Fría, me lo he leído también y... Bueno, muy bueno también, muy bueno. Estupendo, la verdad. Bueno, sobre Matar a un ruiseñor, pues... Bueno, voy a hablar un poco de la historia. El libro está ambientado en los años 30, en un pequeño pueblo de Alabama, donde nos encontramos a Atticus Finch,
Este hombre es un abogado que tiene a cargo a 2 hijos y le ayuda con la casa y la educación de ellos una criada negra, de armas tomar, todo hay que decirlo. Y la vida de estos 4 personajes es muy divertida, tiene momentos cómicos y muy emotivos. Y el drama llega cuando a Atticus le imponen que tiene que defender como abogado a un negro que ha sido injustamente acusado. Y bueno, a partir de aquí llega la cruda realidad de la época. Hay que añadir que la historia está contada por la hija de Atticus, que se llama Scout, y nos narra la historia con una inocencia sobrecogedora, porque en su cabeza no existe el racismo. Es más, en su casa trabaja una negra y es una de las mejores personas que conoce, incluso la ve como una especie de madre, ¿no? Y tampoco conoce la maldad en el ser humano. Y descubrir estas cosas como lector junto a ella, pues te rompen el alma, ¿no? O sea, porque es inevitable rememorar la infancia de uno cuando entendíamos el mundo pues, que era un lugar bonito y feliz, ¿no? Y justo, y todas esas mentiras que le contamos a los niños, ¿no? Que solo entendemos cuando somos adultos, pero que cuando somos niños no queremos creer, ¿no? Y por esto mismo, pues el libro tiene momentos desgarradores. O sea, hay escenas en las que nos encontramos a Scout junto a su hermano Jim, en la que viven aventuras de niños y están aprendiendo a vivir a través de juegos y cosas de críos, y de repente se encuentran una pared construida por los adultos que es totalmente, pues, injusta. O sea, no tengo otra palabra. Decir también que el personaje de Atticus, el padre, es una persona de edad avanzada, pero es justo, es un hombre muy culto, es entrañable y con mucha sabiduría, y que además de lidiar con la educación de sus hijos, que no es nada fácil porque los niños son algo traviesos, a ver, son niños, o sea, hay que sumarle que la ciudad se vuelve en su contra por defender a un negro, pero él cree en la ley y en el sistema. Luego aparte, pues también tenemos una hermana solterona que incluso se puede decir que es algo racista, ¿no? Y se viene a vivir con él para ayudarle en la educación de sus hijos y ayudarle a lidiar un poco pues con todo lo que está sucediendo. Y bueno, hay conflictos por todos lados, o sea, mires por donde mires, siempre están pasando cosas muy interesantes en el libro. Y nada, en fin, o sea, Matar a un ruiseñor es una novela repleta de enseñanzas, con escenas muy emotivas en las que se nota que el autor pues se ha dejado del corazón escribiendo la historia. Lo triste de esta lectura, una vez más, es darse cuenta que vivimos en una sociedad mezquina y cruel. Y bueno, pues eso, para mí este libro ha sido una de las mejores lecturas del año, o sea, es imprescindible. En muchos institutos es lectura obligatoria y no me extraña porque los valores que muestra el libro son incalculables. Y me gustaría terminar con una pequeña reflexión hablando sobre este libro, ¿no? Y es que el mundo en el que vivimos pues no es un lugar justo, eso ya lo sabemos todos, y este libro te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, y creo que es la lección más importante que he aprendido con él, es que cuando vemos una injusticia tenemos como 3 opciones, ¿no? La primera es pasar de largo y para no salpicarnos, ¿no? Como esto no va conmigo. La segunda opción que tenemos es, bueno, podemos hacer algo, ¿no? Podemos alzar un poquito la voz, pero con la boca pequeña, pues para ayudar en la medida de lo posible, pero bueno, que tampoco me repercuta en mi vida. Y luego la tercera opción que tenemos es que nos podemos dejar la piel en la causa, ¿no? Intentar hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Y esto es la enseñanza que me ha enseñado este libro, ¿no? En muchas cosas a veces paso de largo, en otras sí que es cierto que alzo un poquito la voz y en otras me dejo el alma, ¿no? Por intentarlo, y al final yo creo que esto es lo bonito del ser humano, ¿no? Todos tenemos nuestras propias luchas, muchas veces pues no coinciden entre nosotras, ¿no? Pero yo al final creo que todos tenemos siempre que alzar la voz en algunos momentos de la vida, sobre todo cuando vemos una injusticia. Y al final, si lo hiciéramos todos, o sea, fíjate qué bonito que si lo hiciéramos todos, se solucionaría al instante esa injusticia. Y creo que esta es la enseñanza, la gran enseñanza que me ha enseñado este libro. Matar a un ruiseñor, muy buen libro. Hombre, puesto de plata, como tú decías. Así que, bueno, yo lo tengo en lista desde hace mucho tiempo. Ahí está. Pero sí, además, bueno, toda la historia alrededor de la creación del propio libro, todo lo que sé de esta autora me parece tremendo, ¿no? Porque lo escribió en un momento también personal, un tanto convulso, ¿no? Bueno, pues ahí está, señores. Puesto de plata, como dice Naviru en sus recomendaciones. Espero que estén tomando nota. Y voy a hablar yo de un libro de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Me da mucha vergüenza admitir que no había leído nada de Camilo José Cela en 40 años.
Y qué pena no haberle descubierto antes, porque de veras que me ha cautivado su narrativa y la profundidad, los temas tan complejos que aborda. Me atrapó desde la primera página y es raro porque no es una obra de terror, aunque algunas escenas sí cuentan con la violencia como recurso, eso sí. Además lo hace desde un ángulo muy específico, no sé qué me pasa en la lengua hoy, perdón, que es la lente de una España de muchas carencias, desesperanzada, con unas raíces primitivas en muchos aspectos, ¿no? Sobra decir que el estilo de Cela es finísimo, personal, único y a ratos tan demoledor que no puedes más que postrarte ante él. Singular historia la de Pascual Duarte, un sujeto de formas muy rudas que nos cuenta su vida en esta especie de memorias ásperas, llenas de desilusión. Están ambientadas en una época terrible de nuestro país, principios del siglo XX, con un desequilibrio brutal en la sociedad de entonces. Y bueno, Pascual es un hombre que no conoce mejor manera de enfrentarse a la traición y al desconsuelo que a través de la violencia, que es, como no podía ser de otra manera, el único lenguaje que ha recibido a su alrededor. Lo interesante de la novela es que ese mismo entorno que lo transforma en ese ser duro y deleznable es el mismo que lo destierra por sus actos. Y uno como lector acaba sintiendo que su final es la confirmación de todas las tragedias. De ver cómo algunos individuos están abocados a llevar una existencia de dolor y que como réplica solo encuentran una salida, ¿no? Que es agredir, ¿no? Las malas formas, la represión de las emociones, frustración, etc., ¿no? Sinceramente, Cela demostró aquí tener una visión clarísima de los problemas sociales que no están tan alejados temporalmente del presente, ¿no? Magnífico Cela, y por supuesto tengo previsto seguir leyendo sus obras. Recomendadísimo. La familia de Pascual Duarte. Me sumo a tu vergüenza porque no me he leído nunca ningún libro de este autor. Es que uno va posponiendo ciertas cosas a lo largo de su vida, porque yo con el rollo de que solo leo terror y demás, pues vas diciendo, sí, los clásicos los quiero leer, ¿no? En algún momento eso lo dices cuando tienes 20 y cuando tienes 40 dices, ya está bien, ¿no? Vamos a leer a Cela. Sí. No, pero te doy mi palabra que antes de que acabe 2023, al menos estos libros que estás recomendando tú que no haya leído, los voy a leer. O sea, dentro de un año... Dentro de un año estaremos hablando de 200 libros que ha leído Nabil Shorno en 2023. El año que viene voy a intentar leer menos y escribir más. O sea, también, sí, bueno, si uno tiene que ir equilibrando ahí. A ver si lo consigo. Seguro que sí. Bueno, venga, pues... Número 1, mi puesto de oro. Bueno, Los renglones torcidos de Dios. De Torquato Luca de Tena, una novela publicada en 1979, libro que tiene 448 páginas. Mira, la verdad, la primera vez que oí hablar de este libro fue cuando estudiaba bachillerato. ¿Sí? Me lo recomendó leer mi profesora de economía, se llama Rosa Llop. Y fui a la librería de Viladecans a comprarlo, al No Rush, pero al final me vine con uno de Stephen King. Cosas de la vida. Sí, ya. Es que hay debilidades, ¿no? Hay debilidades. Sí. 20 años más tarde, por fin he leído este libro y sorpresa, o sea, es el libro que más me ha gustado de los 115 libros que he leído este año, o sea, ahí queda eso. Uh-huh. Me alegro también de haberlo leído ahora, ¿no? Porque tengo una madurez, claro, para haber entendido la historia, ¿no? Que a lo mejor no hubiera tenido si lo hubiera leído con 16 años, ¿no? Las cosas como son. Bueno, no sé ni por dónde empezar para intentar explicar en unos pocos minutos. Bueno, un poco la historia, ¿no? Me centro. La historia comienza con Alice Gould, una mujer que es internada en un hospital psiquiátrico, pero que en realidad es una detective que sigue las pistas de un homicidio y tiene que hacerse pasar por una enferma mental para esclarecer el caso por el cual ha sido ingresada de forma opcional, por así decirlo, ¿no? El autor de este libro estuvo 18 días interno en una institución psiquiátrica donde convivió directamente con enfermos mentales que le sirvieron de base para la creación de los personajes de esta obra. Y vaya personajes que nos encontramos, desde, por ejemplo, Ignacio Urquieta, que es una persona normal y corriente que tiene fobia al agua. O sea, imagínate, hay unas escenas con este personaje. Luego tenemos pues un niño mimético, ¿no? Que también tiene tela. Y bueno, en fin, o sea, un montón de personajes variopintos, muy bien construidos, que hacen las delicias de cualquier lector ávido en encontrar personajes con perfiles muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a leer. El libro tiene varias escenas terroríficas
yo he tenido pesadillas incluso con algunas escenas de este libro. No voy a hacer ningún spoiler, pero sí que voy a explicar que, por ejemplo, en una de las escenas aparece la mujer percha. Es una mujer que está colgada en una puerta que carece de columna vertebral y lleva así toda la vida. Y la descripción de este personaje, o sea, es terrorífico, y lo más horroroso de todo es saber que se trata de un ser humano que nació así. Pero es que, por ejemplo, nos encontramos con otro personaje que la llaman la Cíclope. Nació sin ojos, no puede hablar, además es sorda y vive en unas condiciones deplorables, y cuando le tienen que alimentar, bueno, es escalofriantes, las escenas con estos dos personajes. O sea, wow. Increíble. Y nada, volviendo a la historia y a la trama principal, pues el libro está lleno de intriga y suspense, ¿no? Y pues poco a poco pues vamos descendiendo además en una espiral cada vez más surrealista por los personajes con los que nos vamos topando, ¿no? Y en la que empezamos a plantearnos si Alice Gould, la detective, es realmente una detective o es alguien con problemas de cabeza, porque el director del centro continuamente la trata por loca. Pero no el resto del personal, que se da cuenta que algo raro está pasando y que además el director oculta secretillos. El personaje de Alice, o sea, sin lugar a duda, es uno de los personajes literarios más interesantes con los que me he topado en toda mi vida. O sea, la tipa es pura inteligencia, tiene una oratoria arrasadora y todo lo que se propone lo consigue. O sea, nos regala unos diálogos sublimes y aquí el autor pues, nos demuestra la capacidad que tiene para dotar de vida y perspicacia a este personaje. Y a medida que la historia avanza, pasa un poco como con La semilla del diablo de Ira Levin, o El exorcista de William Peter Blatty, o incluso Ponzoña de David Luna Lorenzo. Es decir, uno duda, no sabemos quién tiene la razón, ¿la tiene Alicia o es el director del centro el que dice la verdad? La batalla entre estos dos personajes, a pesar de que el director tiene el control total de la institución por el cargo que ocupa, es frenética y muy sorprendente. Y no quiero explicar mucho más del libro porque lo bonito es, bueno, es sorprenderse, ¿no? Y disfrutar de la lectura. Yo leí este libro en el grupo literario Descubriendo Historias y para la mayoría fue una de las mejores lecturas del año. Incluso es el libro favorito de Ariel Zoriol, una escritora como la copa de un pino. Así que con eso lo digo todo. Los renglones torcidos de Dios. Un libro que hay que leer sí o sí. Además, hace poco se ha estrenado la película dirigida por Oriol Paulo, creo que es. Hace unos meses y una muy buena adaptación. Y lo último que diré del libro es algo negativo, entre comillas, es que la terminología utilizada y los tecnicismos usados en los enfermos mentales pues ha quedado algo desfasada. Y también hay que recordar que el libro fue escrito en la época posfranquista y en la actualidad algunas cosillas pueden rechinar. Porque claro, estamos en 2023 y ahora tenemos una mentalidad súper avanzada, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también el contexto histórico en el que fue escrito el libro, ¿no? Y tampoco hay que menospreciarlo. Hay que ponerse las gafas de las épocas para leer libros. Exacto. Pero por ejemplo, en la lectura conjunta, pues Ariel es psicóloga y claro, pues nos iba diciendo, pues mira, esto ya no se dice así, se dice asá, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, incluso es su libro preferido, o sea... En fin... muy, muy, muy buena lectura. Increíble. Pues increíble. Vas a alucinar porque es que este libro también me lo recomendaron a mí en el instituto. Sí. Profesor también. A mí me recomendó la profesora porque me acuerdo que, no sé, un día hablando que no... Me dije, ¿a ti te gusta leer, Navi? Y yo, sí, ¿por qué? Y dice, pues tú no tienes pinta que te guste leer. Y me acuerdo que me recomendó Los pilares de la tierra de Ken Follett y este libro. El de Los pilares de la tierra sí que me lo leí a lo poco de que ella me lo recomendó. Pero este siempre ha sido como mi gran libro pendiente. Y por fin, este año, ha caído. Y mira qué grato ha sido el encuentro con este libro. Sí, disfruté con la lectura. Es que tiene... Y el final me voló la cabeza. ¿Sabes de esos finales que te quedas con la... de no puede ser, no puede ser? Pues lo fue. O sea, muy buen final, sorpresivo. O sea, 10 de 10. Sí, un 10 de 10 o un 9,9... Porque siempre, aún no ha llegado el libro 10, ¿no? Siempre un 9,9 le daría. Bueno, pues... De periodo. Ese también lo tengo apuntado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes comprender? Bueno, pues ese es el número 1 de Navi. Yo no tengo número 1, sinceramente. Es que los he cogido porque tenía que coger 5. No pasa. Es que además
Ha sido ayer por la noche antes de acostarme, estaba en la cama y digo, ay, mañana madrugo para grabar Nigromantes, que es Navidad, ¿no? Y ahora ya abriremos los regalitos. Y como no podía dormir por los nervios, a ver qué me trae Papá Noel, pues digo, pues venga, voy a ordenarlos. Bueno, pues yo voy allá con mi último, o mejor dicho, últimos, ¿vale? Y ahora van a entender por qué digo 2 en lugar de 1, que serían Desesperación y Posesión, de Stephen King. He leído varios libros de King este año, entre ellos se encuentran Pesadillas y Alucinaciones, con relatos muy chulos. Mientras escribo, un particular modo de explicarnos cómo surge el King escritor y parte de su esencia humana también. Leí Saco de Huesos, Maleficio, hice una relectura del Resplandor, pero me quedo con Posesión y Desesperación, que técnicamente son 2 libros, pero los junto en esta recomendación porque son 2 historias con elementos comunes. Y pues perdona que te corte. Sí, se unen las 2 portadas. Sí. Además los tengo en formato físico, o sea que sí, he hecho la prueba y sí. Pero quizá convenga empezar por el principio. Mira, año 96, Stephen King crea a una entidad maligna llamada Tuck. Y no se sabe muy bien por qué, pero se le ocurre hacer 2 novelas sobre este personaje tan malvado. Uno con la identidad de Richard Bachman y otro con la identidad de Stephen King. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que Desesperación es una novela súper violenta y perversa. Grosso modo, trata sobre un grupo de personas que acaban en manos de un policía terrible que con malas artes va capturando conductores en una carretera en un pueblo alejado, ¿no? que se llama Desesperación. Y este policía en realidad está poseído por una entidad muy oscura. Aquí King mezcla una serie de elementos. Por un lado están esos pobres que han acabado encerrados en una comisaría, aterrados porque no saben qué está pasando. Y por otro, hay una mina donde han fallecido varios trabajadores. Es de esta mina, de la profundidad, que aparece este demonio, Tuck, ¿no? Tiene intenciones maquiavélicas. Hay mucho caos en esta novela, un caos necesario para la historia, acaba de decir, y de pronto King se saca de la manga a un niño muy especial llamado David Carver, que tiene una fe en Dios desmesurada y se convierte en un salvador, ¿no? Hay muy buenas descripciones en esta novela. Había momentos en los que uno podía sentir algunas cosas como olores o tactos, ¿no? Es muy gráfico King aquí y, por supuesto, lo que siempre funciona en los libros de este autor, el desarrollo de personajes, ¿no? Creo que es el ingrediente fundamental de todas sus novelas. Y, bueno, después tendríamos Posesión, que se trata de una especie de cara B del mundo descrito en Desesperación. Básicamente es otro relato de horror y sangre, pero en este caso se desarrolla en una calle, en un barrio de Ohio, y de pronto aparece una furgoneta dando tiros a diestro y siniestro y acabando con la vida de varios viandantes. Uno podría pensar que ese es el punto violento de la historia, pero nada más lejos. Tuck está de vuelta aquí y en este caso decide apropiarse del cuerpo de un niño autista, Seth Gehring. Es una virguería lo que hace con este personaje. Cómo traslada el horror que se vive en esa casa a través de él. Brutal, lo mejor del libro. Y bueno, King reutiliza los nombres de los personajes de la otra novela, aunque les da roles distintos. A mí este recurso me pareció increíble. Creo que hay que tener una creatividad desbordante para llegar a realizar 2 historias así. Y sinceramente me parece de los mejores trabajos que hizo King en esa década. Brutal, o sea, me encantó. Me encantó. Y mira que en esa década, King, bueno, no sé exactamente cuántos libros hizo en la década de los 90, pero yo me atrevería a decir que esos 2 fueron 2 de los mejores que sacó. Es que fue una época un poco convulsa, ¿no? En King también. Sí, a ver, tiene unas épocas que, bueno, por temas privados y personales, pues le dieron mucha creatividad a algunas. Pero, por ejemplo, yo me leí primero Posesión, que me lo leí de adolescente, me lo compré por la portada porque me maravilló. Es que es preciosa, o sea. Y el libro de Desesperación me lo leí, pues hará unos 4 o 5 años. Y cuando descubrí lo de los personajes, me volví a leer Posesión y me hizo mucha gracia porque digo, vale, pero son los mismos personajes, pero actúan de forma diferente, ¿no? Y... genio, muy bueno. Es un genio. Papi King es un genio, si es que no hay duda ya de esto. No hay duda. Bueno, pues esos han sido nuestras 10 recomendaciones. Tienen lectura para rato. Además, yo este año, ahora estaba pensando, he leído menos libros que de costumbre, pero hay que decir que también he leído libros muy extensos. Y a lo mejor eso me ha sacado un poco de la dinámica de leer más ejemplares al mes, pero no me arrepiento de nada. ¿Vale? Hay muchos libros buenos, entre ellos estos 2. Desesperación, de hecho, es un
buen libro. Sí, es un buen tacote. Y nada, podemos preguntar a los nigromantes cuáles son sus recomendaciones, cuáles han sido los mejores libros que han leído para recomendarnos, ¿no? Porque a nosotros pues, nos gusta apuntar libros. Yo me los apunto en una libreta, será en POSIT, y bueno, van cayendo de vez en cuando. En uno y otro POSIT, también hay que decirlo. Decir también que ahora en Facebook tenemos un grupo que se llama Nigromantes Literarios, que también os podéis unir. Recordamos que también tenemos nuestro Instagram, Nigromantes Literarios, que nos pueden escuchar, pues como siempre ya saben, en YouTube. Están todos los podcasts que tenemos, que son pues 47 creo que llevamos ya. Luego además pueden escuchar los 20 últimos en Spotify y en iVoox y en Google Podcast, pero si se descargan la aplicación totalmente gratuita de iVoox en su móvil o si se registran en el ordenador, pueden escuchar tanto los de la primera temporada como los de la segunda temporada. Y bueno, por último decir que tenemos un mail, nigromantesliterarios@gmail.com, que ahí pues nos pueden hacer consultas en privado si no quieren hacerlo en público en Instagram o en YouTube, también nos pueden escribir en privado en Instagram. Y bueno, pues dicho esto, pues este es nuestro último programa de la segunda temporada. Esperemos que disfruten de estas navidades. Y bueno, ¿qué tenemos en el primer programa de la tercera temporada, Sarai? ¿Sarai? Control. He perdido la comunicación con mi compañera. ¿Qué hago? No, le hablo y no responde. No sé qué ha pasado. Que siga. Bueno, perdonen, nigromantes, tenemos un pequeño contratiempo. He perdido la comunicación con Sarai. Así que, bueno, entre que vuelve les voy a contar un chiste. A ver cuál. Uno rápido, uno corto, uno rápido. ¡Soldado López! Ayer no lo vi en la prueba de camuflaje. ¡Muchas gracias, mi señor! Vale, me comunica a dirección que ya están restableciendo el contacto con Sarai. Mientras voy a hacer un poco más de tiempo. Voy a cantarles una canción de Camela, por ejemplo. Sueña conmigo. Perdonen, me comunican que ya la tenemos aquí. Ya tenemos aquí a Sarai de nuevo. Ya estoy aquí. Perdón, problemas técnicos, señores. Hay cosas con las que no se puede lidiar. Sí, digo, ¿qué está pasando? ¿Que vamos a despedirnos de la segunda temporada así, yo solo? Sí, bueno, no, ya estamos de vuelta. Nos despedimos de temporada, pero aquí las letras continúan, queridos nigromantes. En 2 semanas volvemos. Sí, ¿en qué vamos a tener en ese programa? Eso es lo que te estaba preguntando yo porque no tengo el dato. ¿Qué tenemos en Vamos a tener un especial muy curioso con preguntas de los nigromantes. Los nigromantes preguntan. A ver qué nos encontramos ahí. Espero que los guapérrimos no nos pongan en ningún aprieto, pero estamos deseando igualmente que llegue el día. Hasta entonces, lo mejor será, Navi, que lean mucho. Bueno, pues como decimos siempre, además añadimos 2 cosas, ¿vale? Muy bien, a ver. Como decimos siempre, lean muchos, feliz Navidad y... Sean felices. Y... próspero año. Próspero año, es cierto, sí. Porque el próximo programa ya será 2023. 2023, sí señor. Pues bueno, hasta luego, nigromantes. Chao. ¿Has escuchado Nigromantes Literarios? No te olvides de darle al like y suscribirte, gracias.